Construí un imperio entero sobre números que no existen, y nunca vi valor verdadero hasta encontrar aquel vaso sucio en las manos de una niña. La frase resonó en la mente de Thomas Cavalcanti mientras ajustaba el micrófono frente a las cámaras, 32 años después de aquella noche. Pero en ese momento específico, parado en la entrada del callejón oscuro entre dos edificios comerciales en la zona sur de Sao Paulo, todavía no comprendía el peso de aquellas palabras que un día pronunciaría. Todavía era apenas un hombre de 43 años, vestido con un traje italiano de $5,000, zapatos ingleses hechos a mano, y un reloj suizo que costaba más que 3 automóviles de lujo. Era noviembre, y la lluvia fina de la tarde había dejado el pavimento brillante, reflejando las luces amarillentas de las farolas que apenas iluminaban aquel rincón olvidado de la ciudad. Thomas había salido de una reunión en el piso 23 de la torre corporativa más alta del distrito financiero. Había cerrado un negocio que le garantizaría otros $8 millones antes de fin de año. Su chofer esperaba en el estacionamiento subterráneo, pero Thomas había decidido caminar unos minutos, respirar el aire de la noche, sentir algo más allá del aire acondicionado perpetuo de su existencia climatizada. Hacía meses que no caminaba por las calles, tal vez años. Su vida transcurría entre torres de cristal, automóviles blindados, jets privados y salones de hoteles donde cada detalle costaba fortunas. Había olvidado cómo olía la ciudad real, cómo sonaba el tráfico distante mezclado con voces anónimas, cómo se sentía el viento frío de noviembre contra el rostro. Tomó un atajo, guiado por el GPS de su teléfono, buscando la salida hacia la avenida principal. Fue entonces cuando vio el callejón. Estrecho, apenas 3 metros de ancho, flanqueado por paredes de ladrillo desnudo cubiertas de humedad y grafitis descoloridos. El suelo estaba mojado, con charcos que reflejaban fragmentos de cielo oscuro. Había cajas de cartón apiladas contra una pared, bolsas de basura, restos de lo que alguna vez fue un colchón. Y al fondo, casi invisible en la penumbra, 2 pequeñas siluetas. Thomas se detuvo. No sabía por qué. Algo en aquella escena lo ancló al pavimento, como si sus piernas hubieran decidido desobedecerle. Entrecerró los ojos, tratando de distinguir las formas en la oscuridad. Eran niños, 2 niños, uno mayor, tal vez de 7 u 8 años, agachado frente al otro, que parecía aún más pequeño, 4 o 5 años a lo sumo. El menor estaba sentado en el suelo, la espalda apoyada contra la pared fría, las piernas encogidas contra el pecho, temblando visiblemente incluso a la distancia. Vestía una camiseta rasgada, demasiado delgada para el frío de noviembre, y shorts sucios que alguna vez fueron azules. No tenía zapatos. Sus pies descalzos estaban oscuros de mugre y frío. El niño mayor, una niña en realidad, con el cabello corto y despeinado, piel oscura y ojos enormes que brillaban incluso en la penumbra, sostenía algo entre sus manos. Era un vaso de plástico transparente, agrietado en los bordes, sucio, del tipo que se regala en gasolineras o se encuentra abandonado en la basura. Estaba lleno hasta la mitad con un líquido claro. Agua, supuso Thomas. O tal vez algo más. Algo que ella había conseguido de alguna manera en las calles implacables de aquella ciudad, que devora a los débiles sin piedad. Historias así nos recuerdan que la verdadera riqueza está en los gestos simples. Suscríbete y acompaña más historias reales que tocan el corazón. La niña acercó el vaso a los labios del niño pequeño. Sus manos temblaban, no por frío, sino por la concentración, por el cuidado extremo con que ejecutaba aquel gesto. Como si sostuviera algo sagrado, como si aquel vaso sucio fuera un cáliz de oro. El niño pequeño bebió despacio, con tragos pequeños y débiles, y cuando terminó, la niña limpió con su propia manga los labios del pequeño, apartando una gota que resbalaba por su barbilla. Luego lo abrazó, envolviéndolo con sus brazos delgados, intentando darle calor con su propio cuerpo que también temblaba de frío. Thomas sintió algo extraño en el pecho, una presión, como si algo se estuviera desmoronando dentro de él. Dio un paso hacia adelante, luego otro.
Sus zapatos italianos pisaron un charco y el agua salpicó la tela de su pantalón. No le importó. Por primera vez en años, el valor de su ropa no significaba nada. Caminó hacia los niños lentamente, consciente de que su figura corpulenta, su traje impecable, podría asustarlos. Podría hacerlos huir. La niña lo vio primero. Sus ojos se abrieron con alarma y su cuerpo se tensó, protector, cubriéndose al niño más pequeño con su propio torso. Thomas levantó las manos en un gesto de paz, deteniéndose a 2 metros de distancia. «No quiero hacerles daño», dijo en voz baja, casi un susurro. Su voz sonó extraña incluso para él, como si no hubiera usado ese tono en décadas. La voz que usaba para negociar, para dar órdenes, para cerrar tratos, era firme, autoritaria, implacable. Esta era diferente. Era humana. La niña no respondió. Simplemente lo miraba, evaluándolo, sus ojos moviéndose desde su rostro hasta su traje, sus zapatos brillantes, el reloj que destellaba tenuemente en su muñeca. Parecía calcular si debía correr o quedarse. El niño pequeño, en cambio, apenas reaccionó. Sus ojos estaban medio cerrados, su respiración superficial y rápida. Thomas reconoció esos signos. Había hecho suficientes donaciones a hospitales, había asistido a suficientes eventos benéficos como para reconocer los síntomas de hipotermia leve. El niño necesitaba estar en algún lugar caliente. Necesitaba comida, ropa, atención médica. «¿Cómo te llamas?», preguntó Thomas agachándose lentamente para estar al nivel de los ojos de la niña. El pavimento frío atravesó la tela de su pantalón, empapando sus rodillas. No le importó. La niña dudó. Sus labios se movieron, pero no salió sonido. Finalmente, casi inaudible, dijo: «Isabela». «Isabela», repitió Thomas, y el nombre sonó hermoso en sus labios, como si pronunciarlo fuera un privilegio. «¿Y él?», señaló al niño pequeño. «Miguel», dijo Isabela, y su voz se quebró ligeramente al pronunciar ese nombre, como si decirlo en voz alta doliera. «Es mi hermano». Thomas asintió. Sintió un nudo en la garganta, algo que no había experimentado en años, tal vez décadas. Desde que era niño, tal vez. Desde antes de que el dinero, el poder, el éxito, construyeran murallas alrededor de su corazón. «¿Hace cuánto que están aquí?», preguntó. Isabela se encogió de hombros. «No sé, algunos días, tal vez una semana. ¿Dónde están sus padres?». La pregunta flotó en el aire frío del callejón como un fantasma. Isabela bajó la mirada, sus dedos apretando el vaso vacío con tanta fuerza que Thomas temió que se quebrara. «Mamá se fue», dijo finalmente. Su voz era plana, sin emoción, como si hubiera contado esa historia tantas veces que ya no significaba nada, o tal vez porque significaba demasiado, y la única forma de sobrevivir era vaciarla de sentimiento. «Hace 2 meses, dijo que volvería. No volvió». «¿Y su padre?». «No sé quién es mi papá», dijo Isabela. «Mamá nunca habló de él. Creo que Miguel tiene otro papá, pero tampoco sé quién es. Mamá trabajaba mucho, limpiaba casas, pero un día dejó de volver. Nos quedamos en el cuarto que alquilaba, pero cuando no pagamos el dueño nos echó, y desde entonces estamos aquí». Thomas cerró los ojos. Cada palabra era un golpe directo al estómago. Había escuchado historias así antes, por supuesto, en reportajes, en discursos de ONGs que pedían donaciones, en los informes anuales de las fundaciones a las que contribuía con cheques generosos para reducir impuestos. Pero nunca había estado tan cerca. Nunca había visto los ojos de los niños abandonados, nunca había sentido el frío del callejón donde dormían. Nunca había sostenido la mirada de una niña de 8 años que tenía que ser madre y padre para su hermano pequeño. «¿Qué había en el vaso?», preguntó, señalando el recipiente que Isabela aún sostenía. «Agua», respondió ella. «Hay una fuente en la plaza, a 3 cuadras. Voy cada día a llenar el vaso, para que Miguel pueda beber». «¿Y tú? ¿Tú también bebes?». Isabela asintió. «A veces.
Cuando Miguel ya bebió. Él necesita más que yo. Es más pequeño. Thomas sintió algo caliente recorrer sus mejillas. Tardó un momento en darse cuenta de que eran lágrimas. Hacía tanto tiempo que no lloraba, que casi había olvidado la sensación. Se las limpió rápidamente con el dorso de la mano, avergonzado, aunque no sabía por qué. ¿Avergonzado de qué? ¿De ser humano? ¿De sentir algo más allá de los números en sus cuentas bancarias? Pensó en su vida. En su penthouse de 400 metros cuadrados con vista panorámica a la ciudad. En su colección de automóviles que sumaban más de $2 millones. En sus inversiones en criptomonedas, esos activos digitales invisibles que habían multiplicado su fortuna en los últimos años. Había invertido 23 millones en Bitcoin, Ethereum y otros tokens cuyo nombre apenas recordaba. Fortunas construidas sobre algoritmos, sobre promesas de descentralización y libertad financiera. Dinero que no se podía tocar, que existía apenas como números en una pantalla. Había pasado noches enteras estudiando gráficos, analizando tendencias, calculando proyecciones. Se había obsesionado con el valor fluctuante de esos activos intangibles, con el sueño de multiplicar lo que ya era excesivo. Y aquí, en este callejón oscuro, 2 niños compartían un vaso de agua sucia como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Y lo era. Para ellos, lo era. ¿Tienen hambre?, preguntó Thomas, aunque la respuesta era obvia. Por supuesto que tenían hambre. Probablemente llevaban días sin comer adecuadamente. Isabela asintió despacio, como si admitirlo fuera una derrota. Thomas se puso de pie. Sus rodillas crujieron, su espalda protestó. Sacó su teléfono del bolsillo interior de su saco. La pantalla iluminó su rostro con luz azul. Tenía 16 llamadas perdidas, 27 mensajes, 3 correos electrónicos urgentes. Todo relacionado con negocios, con dinero, con asuntos que hace 10 minutos le parecían importantes y ahora eran absolutamente triviales. Marcó un número. Su asistente personal atendió al primer tono. Thomas, te estaba buscando. La reunión con los inversionistas japoneses es en... Cancélala, interrumpió Thomas. ¿Qué? Pero señor, ellos volaron específicamente para... Cancélala, y escucha con atención. Necesito que hagas lo siguiente. Llama al mejor hospital infantil de la ciudad. Diles que envíen una ambulancia a mi ubicación. Les enviaré las coordenadas ahora. 2 niños, 1 con posible hipotermia. Luego quiero que reserves 2 habitaciones en el Hotel Majestic, las mejores suites que tengan. Y contacta a la doctora Elena, la pediatra que atendió al hijo de Renato. Dile que necesito verla esta noche, que es urgente, que pague lo que sea necesario. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Señor Cavalcanti, ¿está todo bien? Nunca he estado mejor, respondió Thomas, y por primera vez en años, era verdad. Solo haz lo que te pedí. Ahora. Colgó. Miró a Isabela, que lo observaba con una mezcla de confusión y miedo. Van a venir personas para ayudarlos, dijo Thomas, guardando su teléfono. Doctores, personas buenas. Los van a llevar a un lugar caliente, con comida, con camas limpias. ¿Está bien? Isabela no respondió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Niños como ella aprenden rápido que llorar es un lujo que no pueden permitirse. En cambio, abrazó a Miguel más fuerte, susurrándole algo al oído que Thomas no pudo escuchar. Thomas se quitó el saco. Era de cachemira, tejido a mano en Italia. Había costado $3,000. Lo puso sobre los hombros de Isabela, envolviéndola junto con Miguel en el calor residual de su propio cuerpo. La niña lo miró sorprendida, sus dedos pequeños tocando la tela suave como si fuera algo mágico. ¿Por qué?, preguntó Isabela, y esa simple palabra contenía millones de preguntas. ¿Por qué nos ayudas? ¿Por qué te importamos? ¿Por qué alguien como tú miraría a alguien como nosotros? Thomas se sentó en el suelo junto a ellos, su traje de $5,000 empapándose en el pavimento húmedo. Ya no era un millonario. Era solo un hombre sentado en un callejón con 2 niños que le habían mostrado, sin saberlo, lo que realmente significaba ser rico. Porque
dijo Thomas lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. Ustedes me acaban de enseñar algo que había olvidado hace mucho tiempo. Durante las siguientes horas, Thomas se quedó en el hospital. Le llevaron la ropa que había pedido. Se cambió en un baño público, dejando su traje arruinado en una bolsa de plástico. Se miró en el espejo con jeans y camiseta simple, y apenas se reconoció. Parecía más joven, parecía más real. Visitó a Miguel en su habitación. El niño estaba dormido, conectado a un goteo intravenoso, su rostro pequeño finalmente relajado, sin el rictus de frío y miedo que había visto en el callejón. Thomas se sentó junto a su cama y simplemente lo observó dormir, maravillado por la fragilidad de aquella vida pequeña que había estado a punto de extinguirse. Luego fue a ver a Isabela. La encontró despierta en su habitación, sentada en la cama de hospital, vestida con una bata limpia, su cabello lavado y peinado por alguna enfermera amable. Comía lentamente un sándwich, cada bocado deliberado, como si no pudiera creer que la comida era real y fuera suya. «Hola», dijo Thomas desde la puerta. Isabela levantó la vista. Por un momento pareció no reconocerlo con su ropa diferente. Luego sus ojos se iluminaron ligeramente. «¿Miguel?» «Está dormido. Está bien. Los doctores dicen que va a recuperarse completamente». Isabela asintió, y Thomas vio cómo sus hombros se relajaban por primera vez. La niña había estado sosteniendo el peso del mundo sobre ellos, y finalmente podía dejarlo ir, al menos por un momento. Thomas entró en la habitación y se sentó en la silla junto a la cama. Se quedaron en silencio durante un rato, un silencio que no era incómodo sino necesario. «Isabela», dijo finalmente Thomas, «quiero preguntarte algo importante, y quiero que me digas la verdad. ¿Está bien?» La niña lo miró con cautela, pero asintió. «¿Tienes algún familiar? ¿Abuelos, tíos, alguien que pueda cuidarte a ti y a Miguel?» Isabela negó con la cabeza. «Mamá decía que su familia la había echado cuando quedó embarazada de mí, y del papá de Miguel nunca supe nada. Estamos solos». Thomas sintió que algo se rompía y se recomponía dentro de él simultáneamente. ¿Y si te dijera que hay una posibilidad de que no estén solos? ¿De que alguien quiera cuidarlos, a los dos, juntos? Los ojos de Isabela se abrieron enormes. ¿Quién? Thomas respiró profundo. Yo. La niña lo miró como si hubiera hablado en un idioma extraño. ¿Usted? Sí. Sé que apenas me conoces. Sé que esto debe sonar extraño. Pero esta noche, cuando los vi en ese callejón, cuando vi cómo cuidabas a tu hermano, cuando vi ese vaso de agua que compartieron, Thomas tuvo que detenerse, su voz quebrándose. Me di cuenta de algo. He pasado toda mi vida persiguiendo cosas que no importan. Dinero, poder, éxito. Invertí millones en criptomonedas, en activos que ni siquiera existen físicamente. Construí un imperio de aire. Y esta noche, una niña de 8 años me mostró lo que realmente vale en este mundo. Ese vaso de agua valía más que todos mis bitcoins juntos. Isabela no dijo nada. Solo lo miraba con esos ojos enormes que habían visto demasiado para su edad. No te estoy pidiendo que decidas ahora, continuó Thomas. Y no te estoy pidiendo que me llames papá ni nada así. Sé que sería una mentira. Pero te estoy pidiendo que me des una oportunidad. Una oportunidad de darte y darle a Miguel algo mejor que el callejón. Una oportunidad de mostrarte que no todos los adultos abandonan. Algunos se quedan. Una lágrima rodó por la mejilla de Isabela, luego otra. Y entonces estaba llorando, ese llanto profundo y quebrado que había estado conteniendo durante meses, tal vez años. Thomas se movió instintivamente, sentándose en el borde de la cama, y la niña se lanzó a sus brazos, aferrándose a él como si fuera un salvavidas en medio del océano. Tengo miedo, sollozó Isabela contra su pecho. Tengo tanto miedo todo el tiempo. Lo sé, susurró Thomas acariciando su cabello. Lo sé, pequeña, pero ya no tienes que tener miedo sola. Se quedaron así durante largo rato, un millonario y una niña de la calle,
unidos por un momento de humanidad pura que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Los meses siguientes fueron los más difíciles y más significativos de la vida de Thomas. El proceso de adopción fue exactamente tan complicado como la doctora Elena había advertido. Hubo entrevistas interminables, evaluaciones psicológicas, visitas de trabajadores sociales que inspeccionaban su penthouse con escepticismo. Hubo momentos en que pareció que el sistema iba a rechazar su solicitud, que lo veían como un rico excéntrico jugando a ser salvador. Pero Thomas no se rindió. Contrató a los mejores abogados especializados en derecho familiar. Asistió a clases de crianza. Se sometió a terapia él mismo para entender mejor cómo ayudar a niños traumatizados. Redujo drásticamente su carga de trabajo, delegando responsabilidades, rechazando viajes, cancelando reuniones que antes habría considerado cruciales. Y cada día visitaba a Isabela y Miguel. Al principio en el hospital, luego en el hogar temporal donde los habían colocado mientras se procesaba la adopción. Les llevaba juguetes, libros, ropa. Pero más que eso, les llevaba su presencia constante. Cumplía cada promesa. Aparecía cada vez que decía que aparecería. Lentamente, los niños comenzaron a confiar. Miguel fue el primero en llamarlo tío Thomas. Isabela tardó más, pero eventualmente también lo hizo. Y cada vez que escuchaba esas palabras, Thomas sentía que había valido la pena cada dólar, cada minuto, cada sacrificio. 7 meses después de aquella noche en el callejón, el juez firmó los documentos de adopción. Thomas llevó a Isabela y Miguel a su casa. Había redecorado 2 habitaciones especialmente para ellos, llenas de luz y color, con estanterías de libros y juguetes. Pero lo más importante era que estaban juntos. Los hermanos no habían sido separados. La primera noche, mientras arropaba a Miguel, el niño lo miró con sus ojos grandes y oscuros y preguntó, ¿vas a quedarte para siempre? Thomas sintió un nudo en la garganta. Para siempre, prometió, aunque hagamos cosas malas. Aunque hagan cosas malas. Aunque nos enfermemos, aunque se enfermen. Aunque gritemos, aunque griten. Miguel sonrió, y fue la primera sonrisa verdadera que Thomas le veía. Entonces, está bien, 32 años después, Thomas Cavalcanti estaba de pie frente a las cámaras en un evento de beneficencia que su fundación había organizado. Isabela, ahora una mujer de 40 años y médica pediatra inspirada por la doctora Elena, estaba entre el público con su familia. Miguel, ingeniero y padre de 2 hijos, grababa con su teléfono. Thomas había donado la mayor parte de su fortuna a organizaciones que ayudaban a niños en situación de calle. Su fundación había rescatado a más de 5,000 niños en 3 décadas. Pero cuando le preguntaron qué lo había inspirado a hacer todo esto, su respuesta fue siempre la misma. Construí un imperio entero sobre números que no existen, dijo a las cámaras. Y nunca vi valor verdadero hasta encontrar aquel vaso sucio en las manos de una niña. Hizo una pausa, sus ojos encontrando los de Isabela en el público. Ella le sonrió. Y en esa sonrisa Thomas vio todo lo que había ganado al renunciar a todo lo que pensaba que importaba. Esa noche aprendí que la riqueza no se mide en cuentas bancarias ni en inversiones digitales. Se mide en los gestos que hacemos cuando nadie nos está mirando. En el amor que damos sin esperar nada a cambio. En la capacidad de ver valor donde el mundo ve basura. Terminó su discurso con las palabras que se habían convertido en su lema personal. Las palabras que había descubierto aquella noche en un callejón oscuro. Naquele copo sujo, ele viu refletido o que tinha de mais limpo en sí, o desejo esquecido de ser humano. En aquel vaso sucio, vio reflejado lo que tenía de más limpio en sí, el deseo olvidado de ser humano. La ambulancia llegó 12 minutos después. Thomas nunca había experimentado 12 minutos tan largos en su vida. Se quedó sentado en el pavimento frío junto a Isabela y Miguel, en silencio, escuchando la respiración débil del niño, sintiendo el temblor constante de la niña. De vez en cuando, Isabela lo miraba de reojo, como si temiera que él fuera a desaparecer, como si todo esto fuera un sueño del que despertaría nuevamente en el frío cruel del callejón.
Thomas mantenía una mano sobre el hombro de la niña, un gesto simple que intentaba comunicar lo que las palabras no podían. Estoy aquí. No los voy a abandonar. Esto es real. Los paramédicos llegaron con eficiencia profesional, pero Thomas vio cómo sus rostros cambiaban cuando evaluaron a los niños. El más joven, un hombre de unos 30 años con barba recortada, levantó a Miguel con una delicadeza que contrastaba con su corpulencia. El niño apenas reaccionó, sus ojos entreabiertos mirando sin ver. La paramédico mujer de cabello recogido y manos firmes intentó separar a Isabela de su hermano, pero la niña se aferró con una fuerza desesperada. No los sueltes, dijo Thomas rápidamente. Déjalos juntos, van en la misma ambulancia. La mujer asintió, comprendiendo. Ayudó a Isabela a subir, y la niña se sentó junto a la camilla donde habían colocado a Miguel, su mano pequeña sosteniendo la mano aún más pequeña de su hermano. Thomas subió también, sin pedir permiso, y nadie se lo impidió. El hombre del traje de $5,000 empapado y sucio se sentó en el banco de metal de la ambulancia, rodeado de equipos médicos mientras las luces rojas giraban iluminando el callejón, que segundos antes había sido el hogar de 2 niños invisibles. Durante el trayecto al hospital, el paramédico le tomó los signos vitales a Miguel. Thomas observaba los números en el monitor con una intensidad que nunca había dedicado a ningún gráfico de inversiones. Frecuencia cardíaca, 82. Temperatura, 34 grados. Saturación de oxígeno, 91%. Números que esta vez significaban vida o muerte, no ganancias o pérdidas. ¿Va a estar bien?, preguntó Thomas. Llegamos a tiempo, respondió el paramédico sin apartar la vista de su trabajo. Pero si hubieran pasado otra noche en la calle con este frío... Dejó la frase suspendida. No hacía falta terminarla. Isabela escuchaba todo con los ojos muy abiertos, procesando información que ningún niño de 8 años debería tener que procesar. Thomas vio en su rostro la comprensión terrible de cuán cerca habían estado del abismo. La niña apretó la mano de Miguel, y sus labios se movieron en lo que parecía una oración silenciosa. En el hospital todo fue velocidad y protocolos. Llevaron a Miguel directamente a urgencias pediátricas. Un equipo de médicos y enfermeras lo rodearon, conectándolo a monitores, colocándole vías intravenosas, envolviéndolo en mantas térmicas. Isabela intentó seguirlo, pero una enfermera la detuvo con gentileza. Tranquila, cariño. Tu hermano está en buenas manos. Ahora vamos a cuidarte a ti también. No, dijo Isabela, forcejeando. Miguel. Tengo que estar con Miguel. Thomas se arrodilló frente a ella tomándola por los hombros. Isabela, mírame, mírame. La niña lo hizo, sus ojos llenos de pánico. Tu hermano va a estar bien, te lo prometo. Pero tú también necesitas que te revisen los doctores. Estás temblando, estás pálida, probablemente también tienes frío y hambre. Si te enfermas, ¿quién va a cuidar a Miguel cuando salga? Necesita que estés fuerte, ¿entiendes? Isabela lo miró largamente, evaluando si podía confiar en este extraño de traje caro que había aparecido como un fantasma en su callejón. Finalmente asintió, lentamente. ¿Me prometes que estará bien? Te lo prometo, dijo Thomas, y sintió el peso de esa promesa como nunca había sentido el peso de ningún contrato multimillonario. Dejó que la enfermera se llevara a Isabela a otra sala de examinación. Thomas se quedó de pie en el pasillo blanco e impoluto del hospital, sus zapatos italianos dejando marcas de suciedad en el piso brillante, su camisa arrugada y manchada, su cabello despeinado. Algunos pacientes lo miraban con curiosidad. Una anciana en silla de ruedas lo observó y sonrió, como si reconociera algo en él que él mismo aún no había descubierto. Su asistente llamó 3 veces. Thomas rechazó las llamadas. Luego envió un mensaje simple. Cancela todo mi calendario de esta semana y consígueme ropa nueva. Algo simple. Jeans, camiseta, zapatos cómodos. Talla 42. Entrégala en el Hospital San Rafael.
La respuesta llegó inmediata. ¿Está bromeando, señor? Thomas escribió. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Guardó el teléfono. Caminó hasta una ventana que daba al estacionamiento del hospital. Allá abajo, la ciudad seguía su ritmo frenético. Automóviles, autobuses, personas corriendo a sus destinos, cada uno atrapado en su propia burbuja de urgencias y prioridades. Hace una hora, él era uno de ellos. Ahora, algo había cambiado. Algo fundamental había sido roto y recompuesto en una configuración diferente dentro de su pecho. Pensó en su vida. 43 años construyendo un imperio. Había empezado desde abajo, eso era cierto. No había nacido rico. Su padre era mecánico, su madre costurera. Habían vivido en un apartamento de 2 habitaciones en un barrio humilde. Thomas recordaba las noches cuando su madre cosía hasta las 3 de la madrugada para pagar las cuentas, cuando su padre llegaba a casa con las manos negras de grasa y la espalda doblada de cansancio. Había estudiado con becas. Había trabajado en 3 empleos simultáneos durante la universidad. Había dormido 4 horas por noche durante años. Había construido su primera empresa a los 26 años. La había vendido a los 30 por $12 millones. Luego había construido otra, y otra, cada una más exitosa que la anterior. Y en algún momento del camino, había olvidado de dónde venía. Se había rodeado de lujo, de confort, de personas que solo veían su dinero. Había olvidado cómo era tener frío de verdad. Había olvidado cómo era el hambre que no se calma con una cena cara en un restaurante de 3 estrellas Michelin. Había olvidado lo que era sentir miedo por no saber dónde dormirías mañana. La doctora Elena llegó 40 minutos después. Era una mujer menuda de 50 y tantos años. Cabello gris recogido en un moño perfecto. Lentes de montura delgada. Había sido la pediatra del hijo de su socio y amigo Renato, y Thomas la había conocido brevemente en algunas reuniones sociales. Tenía reputación de ser la mejor en su campo, y también de no aceptar dinero como motivación para nada. Trabajaba por vocación pura. «Señor Cavalcanti», dijo ella acercándose con una carpeta bajo el brazo. Su asistente me explicó la situación. Ya revisé a los 2 niños. ¿Cómo están? Miguel tiene hipotermia leve, desnutrición moderada y algunas infecciones menores en los pies. Nada que no podamos tratar. Estará bien en unos días, pero necesita quedarse hospitalizado al menos 72 horas para estabilizarse completamente. Hizo una pausa, consultando sus notas. Isabela está en mejor estado físico, probablemente porque se estaba privando de comida y calor para dárselos a su hermano. Pero presenta signos de estrés crónico, ansiedad severa y lo que podríamos llamar trauma por abandono. Va a necesitar ayuda psicológica, además de atención médica. Thomas asintió, procesando cada palabra. Haga lo que sea necesario. Todo. Los mejores tratamientos. Los mejores especialistas. No hay límite de presupuesto. La doctora Elena lo miró por encima de sus lentes. El dinero no es el problema aquí, señor Cavalcanti. Estos niños necesitan algo más que tratamientos caros. Necesitan estabilidad. Necesitan saber que alguien se preocupa por ellos. Necesitan un hogar. Lo sé, dijo Thomas en voz baja. ¿Sabe dónde está la madre? Desapareció hace 2 meses. No sé más que eso. Entonces necesitamos contactar a los servicios sociales. Probablemente irán a un orfanato o a un hogar temporal mientras se busca a algún familiar. Thomas sintió algo apretarse en su estómago. La idea de Isabela y Miguel en un orfanato, separados tal vez, perdidos en un sistema burocrático que procesaba niños como expedientes, le resultaba intolerable. No, dijo, y la palabra salió con más fuerza de la que pretendía. No van a ir a ningún orfanato. Señor Cavalcanti, entiendo que está conmovido por la situación, pero quiero adoptarlos. La frase quedó suspendida en el pasillo del hospital, como una bomba que aún no había explotado. La doctora Elena parpadeó claramente sorprendida. «¿Perdón? Quiero adoptarlos. A los 2.
Juntos. No pueden ser separados. Thomas hablaba rápido ahora, como si las palabras estuvieran saliendo de un lugar que desconocía dentro de sí mismo. Tengo los recursos, tengo el espacio, tengo que hacer esto. No sé cómo explicarlo, pero sé que es lo correcto. Es lo único correcto que he hecho en años. Señor Cavalcanti, adoptar no es algo que se decide en una noche. Es un proceso largo, complicado. Hay evaluaciones psicológicas, estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias. Y usted es soltero, dedica su vida a los negocios, viaja constantemente. Entonces cambiaré, interrumpió Thomas. Cambiaré todo. Lo que sea necesario. Solo dígame qué tengo que hacer. La doctora Elena lo estudió en silencio. En su rostro había escepticismo, pero también algo más. Algo que parecía esperanza cautelosa. Necesito que entienda la magnitud de lo que está diciendo. Estos niños han sufrido trauma, abandono, negligencia. Van a necesitar años de terapia, de paciencia, de dedicación constante. No es como rescatar un cachorro de la calle. Es comprometerse con dos vidas humanas complejas y heridas. Lo entiendo, dijo Thomas y por primera vez sintió que realmente entendía algo. Doctor Elena, yo también vine de la pobreza. Lo olvidé durante años, pero esta noche lo recordé. Mi madre trabajaba cosiendo hasta quedarse ciega de cansancio. Mi padre se rompía la espalda en un taller mecánico. Yo tuve suerte, tuve educación, tuve oportunidades, pero pude haber sido Miguel, pude haber sido Isabela, y ahora tengo la oportunidad de hacer algo que realmente importa. No puedo desperdiciarla. La doctora Elena suspiró. Luego asintió lentamente. Está bien. Voy a contactar a una trabajadora social de mi confianza. Alguien que entienda casos especiales. Pero necesito que entienda. Esto va a ser difícil. El sistema no está diseñado para adopciones rápidas, y ciertamente no para millonarios que deciden adoptar niños de la calle en una noche impulsiva. No es impulsivo, dijo Thomas con firmeza. Es lo más claro que he visto en toda mi vida.